Ahora tengo yo la canción de Rugrats en la cabeza. Sí, ahí. Por eso que uno no se puede ponerla. Señores, finalmente ha llegado el día. Estamos aquí. Estamos presentes. Estamos todos los integrantes. Sean todos bienvenidos a la 4ª temporada de Detrás del Home. Wow. Nuestra primera, esperamos que de muchas, desde Caballá. Señores, hemos regresado, estamos de vuelta con nueva casa, nueva dinámica, nueva... ¿Qué más nueva? Nuevas muchas cosas, nueva Yoseini. Lo más importante es que se han mantenido los integrantes de este equipo. Eso es lo más importante. Pero realmente... Sí, realmente. lo más importante. Lo más importante de todo. Claro. No estamos- todos, no todos, no todos. No todos. Bueno, pero la gran mayoría. Bueno, por lo menos los principales, podría decir. 3/4 partes se mantienen. Pero eso es lo más importante, ¿verdad? Que nadie ha querido ser protagonista ni nada de eso. Pero- O sea, tú Tan estás dando temprano. puya, o sea, en el- No, pero es la realidad. O sea, aquí todo el mundo sabe cuál es su rol y uno trata de que todo salga bien. Es así. Ah, bueno. Héctor Mancebo, saludos. Teníamos que no nos veíamos una baisa. Una vez de tiempo. Una baisa de tiempo. Aquí en las cámaras. No, señores, agradecido de estar aquí con ustedes y en unos momentos un poco, pues, Tristes. tristes Ujú. a nivel nacional. Todos sabemos lo que ha sucedido en esta semana, justamente que estamos grabando el episodio, pero la música no debe parar. Esa es así. El show Volveré. debe continuar. Mira, antes de entrar en materia deportiva, yo no puedo quedarme con esto definitivamente, porque que... Wow, Dios mío, de verdad. Dame- El dominicano lo que hace con la banda lo desbarata con los pies. Señor, Ajá. si usted está en un velorio, en un funeral, como usted quiera llamarle, ¿verdad? No le pida foto a las personas que son del arte, del deporte, de lo que sea. Porque usted está en un velorio, señor. O sea, usted está en un funeral de una persona, ¿verdad? De una familia que acaba de perder a un ser querido. Entonces yo creo que debemos tener un poquito más de sentido común y respetar el duelo de las familias que en estos momentos están pasando un momento bien complicado. No tiene que estar pidiendo fotos. Aquí no se tiene que estar pidiendo fotos. Terminen esa vaina, señores. Eso es de muy mala educación. Porque lo primero es que el que va al funeral, la personalidad que va al funeral, no está pendiente a eso, señores, pero un momento adecuado para hacer eso. Vamos a tener un poquito más de sentido común, por favor. Y vamos a respetar el duelo ajeno de la familia que están viviendo este proceso tan difícil que no solamente afectan a los que perdieron un ser querido en esta tragedia tan complicada, sino yo creo que esto afecta al país. Y cuando uno sale a la calle, uno lo siente de verdad. Vamos a tener con una silla en la Z, yo sé. No, sí. Yo te iba a decir algo. Ey, me puede llevar, Mira, claro que sí, no te puedes sorprender de que gente pida fotos en ese tipo de escenarios. De muy mal Porque gusto. cuando vemos colegas que piden fotos a los jugadores de béisbol en medio del terreno de juego, pues todo es posible, viejo. Sí, no, pero Y aplaudiendo en los palcos de prensa. Y aplaudiendo en los palcos de durante prensa los y eventos todo tipo de internacionales. Sí, como pero... el que hay el año próximo. Pero está bien, pero ya esto es diferente, ok, eso pasa, pero cónchale, señores. O sea, es un tema de sentido común, es un tema de que el país está pasando por un duelo bien complicado. Una tragedia tan grande que cobró 200 y pico de vidas. Mira, Entonces, de verdad yo espero. Hablar con el dominicano es hablar con la pared. Porque el dominicano nunca entiende y el dominicano siempre se hace la víctima en ese tipo de cosas. No, que yo hago lo que yo quiera, señores. Hay que tener un poquito más de sentido común. Esas cosas no se hacen, no se piden, por favor. mira, obviamente uno llega con un guión a las grabaciones y uno quiere tocar ciertos Mentira, temas. no digas eso. Yo no llamo con ningún guión. No, Déjate de claro, eso. No, Que aquí no hay ningún guión. Espérate. Ah, ok. Discutimos los temas que íbamos a tratar en este primer Exacto. episodio. Lo discutimos Y en el gimnasio. Obviamente, Pero exactamente. como yo no No, estaba lo ahí, menciono. No, es que fue rápido. Fue un listado de temas que íbamos a hablar. Obviamente uno llega con un grupo de ideas a Claro. las grabaciones de qué quiere hablar, qué quiere tocar. Y obviamente cuando situaciones como estas se presentan, es difícil Sí. tú hablar de otra cosa que no sean estas situaciones. Yo creo que, primero que nada, por lo menos, me uno obviamente a los comentarios de Yoseini,
Pero antes que nada, yo quiero agradecer a todos y cada uno de los trabajadores, rescatistas, voluntarios, todo el que arriesgó su vida, su integridad física, su salud emocional con todo lo que se vio ahí, sin esperar básicamente nada a cambio. Hoy, cuando el día que estamos grabando, jueves, pues que fue la última rueda de prensa, pues con los últimos números ya en cuanto a víctimas fatales y heridos se refiere, pues el uno ver al director de el COE romper en llanto cuando sintió el peso ya de que saliste del modo estoy trabajando y entra el modo el ser humano, Sí. pues el mencionar que eso es lo peor que le ha tocado vivir en sus 20 años frente a la institución, es difícil que no te toque las fibras sensibles y ver la desesperación de muchos familiares que no encontraban a las personas que estaban buscando. Y que todavía hay algunos que no han encontrado a sus familiares. Porque, Todavía hay Sí, familiares porque en los hospitales. eso demuestra mucha deficiencia al nivel del sistema del INASIF, por ejemplo, pero es por la saturación de víctimas, en este caso, donde, bien es cierto, muchos doctores forenses han tenido que ir de manera voluntaria pues, a dar servicio porque no dan abasto. Sí. O sea, eso es una parte muy, muy lamentable también y eso es lo que dificulta más el tema de poder identificar los cuerpos. No, claro, y el mismo asunto de que hay cuerpos tan desfigurados, hay personas también que están en hospitales tan desfiguradas por el accidente que por sus rostros es difícil reconocerlos y están pidiendo Por la que si hay- vestimenta. por la misma ropa, que si hay- quizás por el tema de exacto. la sangre, el tema del polvo, el lodo, porque incluso hasta llovió, entonces eso hace que la ropa se ensucie. Es mucho más difícil, pero son tragedias al final que lo malo está ahí. Sí, claro. Y va a estar ahí siempre y es un recordatorio de que, todo el mundo lo ha dicho, la vida se va en un segundo. O sea, es un recordatorio constante de eso. Y yo me quiero referir a dos personas. Una ligada directamente con el mundo del deporte, a quien tuve la oportunidad de conocer como ser humano en el 2018. Y a otro que tuve la oportunidad de conocer antes de eso, un amante de los Leones del Escogido, enfermo con los Leones del Escogido, que la última vez que nos vimos, la última vez que lo pude saludar, que le pude dar un abrazo, fue durante la celebración de Leones del Escogido, cuando ganaron el campeonato local en los vestidores de Leones del Escogido, mientras nosotros estábamos trabajando. Octavio Dotel, el primero, y Felito Music, el segundo, Félix Asensio. ¿Qué decide Octavio Dotel? O sea, yo pudiese ponerme a hablar aquí del tema de los números. Ahí está su carrera en Grandes Ligas, ahí está su carrera en la Lidón. Todo eso le valió pues convertirse en un inmortal del deporte dominicano el año pasado, que fue la última vez que tuve la oportunidad de conversar con él, cuando se anunció que él había sido electo para el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. ¿Qué decir de un tipo cuyo apodo era el genuino? Y ciertamente yo creo que no hay mejor forma de describir a Octavio Dotel que como eso, que como genuino. Que el ser humano que tú oías en entrevistas, veías en televisión, veías en el Montículo lanzando, te encontrabas en el Estadio Quisqueya, el ser humano era exactamente la misma persona cuando tú lo tratabas, que te saludaba donde te veía. En mi caso particular, y eso yo siempre se lo voy a agradecer tanto a él como a su familia, que me abrieron las puertas de su casa sin siquiera conocerme en el 2018. Y compartimos y hablamos y bromeamos muchísimo, pues en ese tiempo, y luego después de ahí, pues por asuntos que se dieron en el futuro después de eso, pues tuvimos una relación de amistad que siempre se la voy a agradecer a él, y siempre el trato con la deferencia donde sea que me veía. Donde sea que él me veía, hablaba conmigo siempre, pues un trato muy genuino, creo que como es él. Y prueba de eso es la cantidad de personas que estaban en la Blandino de la 27, o en la, creo que es una En Blandino. el Jardín Memorial de la... Perdón, Jardín Memorial. de la 27 de febrero, casi con exactamente, sí, Jardín Memorial, lleno. Y la 27 en ese tramo estaba completamente paralizada. De amigos peloteros, de personas que él pues conocía en su vida.
que fueron a darle ese último adiós. Y eso te habla de cómo Octavio Dotel impactó la vida de muchísima gente. La nota de prensa que el Escogido pues hizo pública también durante esta semana refiriéndose a él. Es imposible. O sea, es imposible tú poder colocar en palabras lo que significa una persona como él. Y lo que significan todos los que desgraciadamente fallecieron para sus familias, los heridos para sus familias y demás. Y la segunda persona que ya lo mencioné, quien puede hablar, y Héctor pues perfectamente puede corroborar esto conmigo, que fue básicamente su compañero de trabajo durante un buen tramo del año pasado. Sí. Y la propia Yoseni también, que en un par de ocasiones pues compartió escenario con él. La última vez que pude hablar con él y pude saludarlo fue precisamente en los partidos de la selección dominicana de baloncesto. Él era el DJ y siempre yo no compartí tanto como ustedes con Felito Music, pero la forma en la que él trataba a la gente y que tú te le acercabas y le decías, hola, ¿cómo tú estás? No sé qué, y eso te habla de verdad de lo buena persona que fue, y sobre todo también ver a tantas personas que yo conozco que eran muy, muy cercanos a él, ver en la forma en la que describen la persona que fue Felito Music. Es triste, señores, de verdad. Y con respecto a lo de Octavio, yo vi unos videos de la familia de Octavio, de la esposa, viuda ahora de Dotel, y los 3 hijos de Octavio. Esas imágenes son muy desgarradoras, porque solamente ver el niño pequeño de Octavio llorar de una manera desconsolada te habla de lo impactante y de lo que va a ser, de la vida tan difícil que va a ser, por lo menos en estas primeras etapas, de poder acostumbrarse a que yo no voy a ver a mi papá, a que yo no voy a ver a mi esposa, en el caso de Maciel. Y va a ser unas semanas bien difíciles, una vida complicada y una dura de realidad de aceptar, pero que yo sé que Dios les va a dar fortaleza, porque escuchaba a la gente decir, gente que era muy cercana a Octavio Dotel, decir que él le había prometido a su esposa que era la última fiesta a la que él iba a asistir. La última fiesta, porque había entrado a los caminos del Señor. Incluso él estuvo en un retiro la semana pasada, si mal no recuerdo. Vi las fotos y demás. Y bueno, se fue en Cristo, como publicó su esposa, pero definitivamente que ver a tantas personas que perdieron a sus seres queridos, que todavía están tratando de localizar a los que no aparecen, los que todavía están esperando a que los que están recuperándose se recuperen completamente. Y ver tantos videos, incluso de un señor que decía que perdió 7 miembros de su familia. 7 miembros de su familia en esa trágico accidente. Señores, de verdad, yo creo que esto ha marcado de una manera increíble a todos nosotros. Así es, mira, con respecto a Octavio, no tuve el placer de conocerlo, pero realmente es como lo describen y como decía su apodo, el genuino. Realmente todas las referencias que tú escuchabas de Octavio Dotel dan, tanto dentro y fuera del terreno, es la misma persona. Lo llegué a ver sí en el Mirador en un tiempo que yo corría, cuando él montaba bicicleta. Incluso con un amigo mío llegó a compartir bastante. Y realmente ver que una vida de una persona así se apague bajo esas circunstancias. Sí es cierto que lo único que tenemos seguro en este mundo es la muerte, pero en la forma que llega y no es lo que uno se espera. Con relación a Felito, ¿qué te puedo decir, loco? Felito era el alma de Exa, como yo le digo. O sea, Felito llegaba con su flow, con su pinta, o sea, siempre bien, con una sonrisa radiante. Y el escuchar las tardes, en el tiempo mientras yo estuve siendo su compañero de trabajo en la parte ya administrativa de la emisora, era, loco, siempre nice, siempre amable, un tipo que se dejaba querer, fiel amante del Escogido.
Qué gozo. loco con el Escogido. Mira, por lo menos pudo ver al Escogido ganar y ganar también la Serie del Caribe. Siempre ligado al deporte. Sí. Siempre tan genuino que fue Felito. Y para mí es bastante pues, chocante porque la última vez que lo vi fue justamente con Juan, que fue en la celebración del Escogido en el Campeonato Nacional. Y yo le dije, loco, por fin se te dio. Y él contento, full contento. O sea, porque es lo que le gusta. Y cuando tú vives con pasión, las cosas que te gustan son cosas indescriptibles. Me da mucha cosa por su hijo Orlando, que tuve la oportunidad de conocerlo también allá en la emisora. Y lo difícil que es para un hijo poder crecer, pues sí, su padre, pero ver todo el amor que le tiene el alrededor que tuvo su padre, todas las buenas enseñanzas, las buenas pues anécdotas que va a recibir Orlando mientras vaya creciendo, referente a su padre, va a decir bastante lo que Felito fue para nosotros. Sin mentirte, para los compañeros de trabajo de EXA, que fue un momento bastante difícil cuando fuimos a darle el último adiós a Felito en el día de ayer. No era la imagen de Felito, y Juan lo conversaba también conmigo, no es la imagen que uno se quiere quedar con él. Uh-huh. Felito, como decía, una sonrisa muy radiante, siempre en pila. Yo relajaba con él mucho, porque yo le pedía, loco, ponme la canción de Omega, ponme Omega, que sé yo qué. Y siempre me ponía la canción de Omega. Y yo decía, que para el Popi Mancebo me decía eso al aire. Pero realmente es ese trato amable y afable de Felito. Y realmente a mí me chocó bastante. Me chocó bastante. Esta experiencia, esta situación que vivimos, yo me enteré así el martes cuando me desperté a las 6 de la mañana. Sí. Pero cuando yo vine a asimilar todo esto, que ya fue a partir del mediodía, y ver que tocó a personas que tú conoces, uh-huh, te sensibiliza más todavía y te afecta más. Realmente yo le pido a Dios que tenga a Felito y a Octavio, a cada una de las personas que fallecieron ese día, a Tony Blanco, para mencionar también, y sí, jugador. Supuesto, a la voz más alta del merengue. Y a Rubí Pérez también. Los tengan en un mejor lugar, en el lugar que se merecen. Y Felito, viejo, todo hace falta, papá. La música no va a parar de sonar. Es así. O sea, cuántas anécdotas uno puede contar sobre la gente. Yo tuve la oportunidad de yo sabía quién era Felito. Nos seguíamos incluso en redes sociales antes de conocernos físicamente a través del Ritmo de la Mañana. Y cuando yo empecé a asistir a la peluquería ahí en Villa Juana, que Felito era el DJ de los sábados, sí. Me acuerdo de él y Malito Music, ellos dos. Pero Felito a mí desde el primer día que me vio fue a donde yo estaba y me dijo, el abogadator, ¿qué es lo que es, mi hermano? Y se presentó. Felito, un placer. Sí. Y yo igualmente, y desde ahí, de manera desinteresada, me brindó su amistad. Cuando yo llegaba a la peluquería, si él me veía de lejos de una vez, él bajaba la música o ponía un tema que le acordara a mí automáticamente, sí, de los que yo solía pues pedirle a él. ¿Cuáles temas te pedía? Él me ponía mucho Pomposo. Soledad de la 33. Me gusta mucho esa salsa. Siempre tenía una canción en la recámara de Omega. Sí, veía, sí. Omega Lovers. Yo le dije a ustedes que estos chicos son Omega Lovers. Y sí, pomposo. Esa era mi dembow. En esa época ese era el dembow que yo, pues, que mucha gente me reconoce y me recuerda por ese dembow. Sí, muchos amigos cercanos. Lo sabemos. Y Felito, desde que entraba el set de dembow, agarraba y era con eso que abría ese set. Y ¿qué te digo? O sea, el tiempo no va a dar. El tiempo no va a dar para hacer las historias de gente que nosotros conocíamos. Y yo estoy de acuerdo con Héctor. Yo espero que todas las personas que fallecieron, pues sus familias, yo sé que todo el tiempo toma y que tú nunca olvidas, tú aprendes a vivir con esa ausencia. Sí. Te acostumbras en este caso. Creo tú aprendes a vivir con ella. Ni siquiera tú te acostumbras como tal, sino tú aprendes a vivir con ella porque no es fácil. No es sencillo. No es sencillo. Y fueron muchas vidas valiosas que se perdieron. Son muchas vidas valiosas que están luchando en este momento por mantenerse en el plano terrenal. Y sobre todo también las personas que pudieron salir con vida de todo eso. Sí. Una anécdota bastante. Incluso yo tengo el testimonio de Lady Álvarez. Ella es periodista de Último Minuto. Quintero también. Pero Lady tuve la oportunidad de conocerla porque ella por fracciones
de minutos. Mm. O sea, ella no llegó a entrar a Jet Set, pero sí estuvo en la parte del lobby Sí. cuando se derrumbó todo. Y, o sea, señores, hay gente, y mucha gente que conozco también. El cuñado mío estuvo a punto de ir a esa fiesta, no fue. Amistades cerca de mi familia, de mi familia, de parte de mi mamá, también tenían la oportunidad de ir a esa fiesta y no fueron. Sí. Señores, Y que- eso son de las cosas que te llaman a reflexión, porque es verdad que la edificación, por lo que se sabe, tenía sus mejoras, oportunidades de mejora, pero si esto hubiese ocurrido en diciembre, si esto hubiese ocurrido en noviembre, temporada baja, o en San Valentín, por decirte algo, o sea, cuando están todos los jugadores aquí de Grandes Ligas que vienen de la temporada ya pasarse las festividades navideñas aquí con sus y familiares, que van mucho. que va mucho a Jet Set, iba mucho a ese lugar. Bueno, la Pues- celebración del escogido fue en el Jet Set. No, y generalmente eso es lo que te digo. O sea, es un lugar que la vida nocturna, como hablábamos con Eduardo también aquí detrás de cámara al inicio, era la el patrón. reflexión de la vida. Hay un antes y un después. Refírase a él como el patrón. Ah, perdón. Patrón, No me llegó ese saludo. meme. Patrón, mire, entonces realmente Un antes y un después. es una... Señores, no, creo que es la única tragedia que yo recuerde que ha afectado a República Dominicana en todas sus esferas, o sea, cada Sí, uno porque- de sus puntos. Todas las clases sociales de nuestro país se vieron afectadas por esa actividad. Tú te vas, o sea, tú te paseas por los bares y todas esas cosas ahora mismo, por lo menos luego de la tragedia, y tú te das cuenta que está todo. Pero, por ejemplo, No, no hay de nada. camino, Todo, o sea, todo está... de camino hacia acá, o sea, de camino a grabar el episodio de hoy, Santo Domingo está muerto. Total. O sea, nocturno, o sea, las calles de Santo Domingo hay un silencio sepulcral. La gente está Y sufriendo. de yo verdad. conversaba con Héctor y se lo mencioné antes, creo que fue ayer, perdón, que se lo mencioné. Nosotros vamos al mismo gimnasio y se lo mencioné. Que en el gimnasio no sentía ningún tipo de la energía como que tú normalmente sientes. No, Y la gran cantidad de gente con ropa sobria, de negro, colores oscuros. colores oscuros, pocos colores radiantes, llamativos en el hotel, en el Gimnasio. perdón, en términos generales. Y yo también compartía esa reflexión con mi esposa y era lo que ella me decía. Lo que pasa es que a nivel inconsciente, nosotros estamos haciendo un luto. Sí, claro. sí. Y mucha gente quizás cree que eso pudiese ser coincidencia, pero realmente no. Por lo mismo que tú decías, es algo que afecta completamente a todo el mundo. Cuanto a tributos, en cuanto a lo que se puede hacer en el futuro y demás, yo creo que todavía es un poco pronto para hablar de ese tipo de cosas. Yo asumo, en el caso, pues, en la parte estrictamente deportiva, asumo que por lo menos Leones del Escogido es probable que en sus uniformes incorpore un parche con las iniciales de Octavio Hotel. Sí. Seguro habrá algún tributo con él, con su familia ahí. Estoy muy seguro también que va a haber algo, una especie de minuto de silencio. Y la liga también, yo Por creo Felito, creo que la liga también. Bien. Va a hacer algo con respecto Ujú. a lo que significó, lo que Sí, representó Octavio Dotel, no solamente para el escogido, lo que hizo también. Dotel ganó en Grandes todos los Ligas. sitios. Dotel Sí. ganó en todos los sitios. Dotel ganó Grandes Ligas, ganó en Clásico Limón, ganó Mundial. en el Clásico. Caribe y ganó Clásico Mundial. Lo ganó todo. Es de los pocos que puede decir que lo ganó, Lo ganó todo. Mira, todo a nivel profesional del ya deporte. para finalizar con este tema, porque hay que entrar en materia deportiva, yo creo que este es un momento que nos llama a la reflexión de no postergar las cosas, de dedicarle más tiempo a la familia, de dedicarle más tiempo a las cosas que son verdaderamente importantes en estos momentos. Qué mal que después de esta desgracia esto nos haga reflexionar un poquito más. Yo espero que ahora el dominicano sea un poquito más consciente de ciertas cosas cuando las vaya a hacer. Y, señores, amen, abracen, besen, llamen, pero siempre trate de dedicarle tiempo a las personas que están a su alrededor, personas que son importantes para ustedes en su vida. Totalmente de acuerdo. Señores, hablemos de lo que se habla en este podcast. Claro. Hablemos de béisbol. Hola, Estamos en la tercera semana de las Grandes Ligas. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta?
Yo lo que me gusta es que los sospechosos habituales siguen siendo los sospechosos habituales. ¿Cómo así? Sí, Explícate. explica. Chicago White Sox sigue siendo exactamente igual de malo que el año pasado. ¿Y tú esperabas No algo tan más? malo, yo creo que le fue mucho. No, yo creo. No, imagínate. Es que no me has avisado para poner a la Marlins. niña. Los Marlins han sido sorprendentemente mejor que el año pasado. Ganaron 6 juegos. Pero no vamos a pasar de ahí. No, claro, pero Pero espérate, estamos hablando de estas 3 semanas. Ganaron, en sus primeros 12 ganaron 6. O sea, estaban 6-6 después de 12 juegos. Y para ganar 6 juegos el año pasado fue en el juego número 30. O sea, dentro de lo malo, ellos están dando Está señales de bien. vida. Un poquito mejor. Además de que pudieron colgar un banner de segundo lugar después de la primera semana de temporada. Creo que ese es un banner importante para ellos. Los Dodgers no la van a tener, o por lo menos en este arranque, no la van a tener tan fácil como muchos pensamos que la iban a tener. Totalmente. Los Padres han salido bien respondones. Los Gigantes han salido bien respondones. Sobre todo los gigantes. Yo creo que ha sido la sorpresa de los gigantes. En el caso de ellos, y el este de la Liga Americana, de donde somos, pues, rivales, el señor Patrón y yo, rivales, el señor Patrón y yo. La lleva difícil el patrón aquí. La Exactamente. lleva difícil el patrón. Qué barbaridad. Pues parece que esa división va a estar más bailando pegado de lo que nosotros, pues, pensábamos, porque salvo el hecho de que parece que Tampa se va a comer el sótano este año. Increíblemente. Pues que va a estar interesante entre Yankees, los Blue Jays jugando mejor de lo esperado, Baltimore. Que está en el sótano ahora mismo. Baltimore no, ahora Tampa Bay. No, o sea, lo estoy revisando. Baltimore tiene un partido perdido más que Tampa. Ok, bueno, yo te puedo ahora saber. mismo están 5-7 Tampa, 5-8 Baltimore. Bueno, yo te puedo saber. Entonces, como que los sospechosos habituales se mantienen Sí. ahí y las sorpresas hasta cierto punto son relativamente pocas. Ahora, ¿qué sí es una sorpresa para mí al día que estamos grabando? ¿Cómo están los Bravos de Atlanta al día de hoy? Bueno, los Bravos de Atlanta el día de hoy están ocupando nada más y nada menos que el último lugar en la división este de la Liga Nacional con 2 ganados y 9 perdidos. Es preocupante. Eso para mí no. 2-8 en los últimos días. Eso no creo que sea preocupante por ahora todavía, porque Sí. vamos en las primeras 3 semanas, no transcurrió el primer mes de la temporada. Pero para ellos representa un reto, porque cuando tú tienes de rivales, entonces, a los Phillies de Filadelfia y al otro equipo de la ciudad de Nueva York, al que también apoya el distinguido patrón, ese yo se lo respeto. pero ¿cómo él apoya a los dos equipos? No, que él es un hombre de New York. O sea, ok, fue Sinatra por ahí. Exacto, él es New York. Yo solo respeto eso. Tú no puedes darte el lujo de caer muy atrás. Porque si caes muy atrás, entonces se te va a complicar pelear por un puesto de wildcard. Incluso los equipos que están, los nacionales, que están en esa división también, que no tampoco van a pasar por mucho de ahí, pero se te va a hacer... Pero tienen unos casitos que palean, ¿oíste? Pero va a ser difícil, precisamente con el tema de los Bravos de Atlanta, quizás poder ganarle partido a quizás un equipo... No lo voy a poner como el más débil, porque aquí ningún equipo es débil, exceptuando Que no. exceptuando exceptuando ese equipo. Pero, obviamente, cualquier equipo te puede dar sorpresa. O sea, el menos favorito o el que quizás es el más malo de esta temporada puede ser el equipo más complicado para esos que en un momento puede luchar. Mira, Pero todo esto, White Sox también puede subir su banner. Primer lugar, no, desde ahora. Primer lugar de la división central de la Liga Americana después de una semana. Estaban 2-4. Exacto. Todos los equipos estaban 2-4. Ellos estaban primero. Mira, Muy importante. para mí estas primeras 3 semanas de Grandes Ligas sí dio una serie muy buena. Philadelphia Dodgers, una serie temprana. Horroroso, es serio. Que ganó Filadelfia y creo que, no sé si llegamos a conversar, hablamos de equipos que sí le podían ganar a los Dodgers. Filadelfia es uno de esos equipos. Sí. San Diego no ha jugado todavía contra los Dodgers, pero se perfila al San Diego del año pasado, que justamente le dio carpeta a los Dodgers. Sí. Y estuvo a punto de ganar la serie divisional el año pasado. Sí. Y se van a sacar. Dos equipos que no se gustan. Exacto. No se gustan. De por sí no se gusta. Hay una riña. Tú agregas al otro equipo de la Bahía, como los Gigantes de San Francisco, que están jugando bastante bien con la llegada de Willy Adames y se ve bastante, pues, compacto el equipo. Vamos a ver cuando se den esas series. Ahora, ahí vimos ya que los Dodgers
van a coger su lucha. O sea, van a Sí, tener bueno, de frente equipos que los le Dodgers van le a perdieron batear. 2 juegos a Washington de la serie de 3. Ya tú sabes. O sea, a Washington le perdieron. No, pero vuelvo y digo, Washington Mira. tiene un par de muchachitos ahí que palean. El Wood, ese muchachito palea. Mira. Este muchachito le da duro a la pelota. Y otra cosa, perdón, Yoseini, también es mencionar a los Cachorros de Chicago que estuvieron jugando muy bien en la división central, que es la división más débil de la De la Nacional, sí. pero va a ser la más competitiva también, porque tú vas a tener los Cerveceros y los Cachorros peleando por ese primer lugar y un Kyle Tucker que para mí, ahí calladito, un jugador tan subestimado y tan efectivo que es, se puede colar para un MVP. Mira, Cuidado. cosas- Es temprano, pero... Sí, claro. cosas reloj. que me ha gustado en estas 3 primeras semanas, el buen inicio entre lo que cabe de Sandy Alcántara. Creo que logró su primera victoria de la temporada. El primer partido, que fue el partido inaugural, salió sin decisión. Creo que pudiéramos quizás estar viendo al mismo Sandy Alcántara cuando gane el Sayón. Y 2022. posiblemente quizás pudiera estar cambiando de equipo. Yo no creo que Sandy Alcántara termine o pueda quedarse Marlins. con el equipo de los Marlins. Hay muchos equipos que están detrás de Sandy Alcántara. Yankees. Por supuesto, la sorpresa para muchos, que yo había dicho que Vladimir Guerrero Jr. iba a aprobar la agencia libre, pero yo creo ¿Eso que fue lo que Toronto... él dijo? No, eso fue lo que él dijo. No, Yo- eso y- No fue y que- mucho- eso fue lo que él dijo. Lo que pasa es que el equipo de Blue Moon de los Azulejos de Toronto no se podían dar el lujo de perder a Vladimir. Para mí la figura de ese equipo es Vladimir Guerrero Jr. Yo creo que ellos Mira. entendieron que debían quedarse con Vladimir. El equipo de Toronto, después de los Plumuses que se volvieron con Otani, después con Soto, Vladimir viene y le pone un statement desde que llega a los campos de entrenamiento. Ellos no se van a dar el lujo de dejar perder a Vladimir. Bueno, tú no sabes, tú sabes, No, está yo, o sea, bien, pero a serte honesto, para mí también Vladi iba a probar agencia libre. Claro. Pero ya el equipo hizo lo que tenía que hacer. Claro. Realmente. No le vamos a aplaudir ni dar un premio por hacer lo que tenían que hacer hace 2 temporadas. Porque Totalmente. ellos debieron hacer eso antes también. Sí, claro. O sea, debieron retener a Vladimir antes. Sí, porque Antes de la- salir a la- buscar Otani, antes de salir a buscar Otani, eso. Soto. Porque la realidad es que es un tipo que se ha identificado, o sea, aparte de que tiene ya una historia desde Que Vlad- pequeño Ey, con el equipo de los Azulejos, Ajá. y hay un video muy bonito que ellos publicaron de Lo Vlad. pusieron a hablar inglés, sí. This is Eso, home. eso Bueno, es contenido él es canadiense, señores. Vamos, Vladimir es canadiense. contenido para la melaza, porque de verdad la melaza hace contenido. Ya la mera se hizo un contenido de ese Pero- No lo he visto. No he visto las cuentas de Pero José es Déjame Ramón. yo contenido- chequear, para pero ver si le hizo contenido uno para ya. él. Y qué bueno que ellos entendieron que, vuelvo y digo, que que la figura de ese equipo es Vlad y que ellos tenían que quedarse de alguna manera con este jugador para seguir quizás atrayendo un poquito más de público y demás. Obviamente, Pobre perdóname, Bobby Chet. No, pero ya empezaron las conversaciones de extensión contractual claro. con él también. Sí, Leí- tienen que- leí- porque son los dos. Exactamente. Leí que ya las conversaciones se han puesto más serias con respecto a él luego de la firma de Vladimir Jr. Ahora, yo creo que voy a hacer la nota discordante aquí. Yo no voy a criticar a ningún jugador que se juegue $500 millones. Jamás y nunca. Pero nunca en la vida. De hecho, es pero maestro. es el cuarto contrato, para que entiendan el contexto, no, porque el contexto va a dar el siguiente. Es el cuarto contrato de mayor cuantía en todos los deportes profesionales. Primero, obviamente, Soto, 765 por 14 años, Ajá. 15 años, perdón. 15. Luego Otani. está Otani, 700 por 10. Ajá. Luego está Messi, 673 millones por 4 años con el Barcelona. Y entonces llega el de Vladimir Guerrero Jr., empate con el de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, que en el caso de Cristiano Ronaldo, 2 temporadas y media, $500 millones. Vladimir Guerrero Jr., $500 millones. Pues por 14 años. Y entonces luego de ellos aparece Patrick Mahomes Eso en, te el iba a quinto, comentar. en el quinto lugar, 10 años, 450 millones. Wow, el dinero. Yo no voy a criticar absolutamente a nadie. Que No, se- eso está bien. Porque eso sería una locura. Y menos con la estructura que Vladimir Guerrero Jr. consiguió del bono por firma de 325 millones. ¿Por qué? Porque si a los dueños le da en 2026 para trancar el negocio y decir, aquí me voy a llevar la pelota, me voy a llevar los bates y que baile en cuero el que quiera bailar en cuero, que no se haga béisbol. A Vladimir Guerrero Jr. hay que pagarle como quiera su bono por firma, lo que le corresponde para ese año. Ahora, Estructura interesante de ese Sí. contrato. para mí es un completo error que él no haya aprobado la agencia libre. Y usted dirá, ¿por qué? Porque esos 500 ya estaban asegurados. Sí, claro. Pero no solo eso. Quitándolo de los 500 estaban asegurados. Vuelvo y digo, yo no voy a criticar a nadie que asegure $500 millones. ¿Con qué van a competir los Blue Jays?
Sí. Que el contrato de Springer se acaba después de la próxima temporada. Déjame decir. 2026. 2026. Mira. Pero fácilmente no llega la próxima Mira, temporada. este año se acababan los contratos de Vladito. El Bichette de también. Bichette se acaba hasta ¿Y que... Este año también. Y el de... George Springer. George Springer es el que viene, 2026. Entonces, el año que viene estaban George Springer... No, y Chris Bassett también se acaba este año. El año que viene está Springer y había otro más. Y en 2028 José Berríos, que supuestamente es el mejor lanzador de ellos. Y no solo eso. O sea, no solamente esa parte. Es que el día de hoy los Blue Jays tienen la finca número 27 de prospectos de las Grandes Ligas. O sea, que ahí no hay nada. Sus dos prospectos dentro del top 100 son el 86 y el 87. Ya tú sabes. Un campo corto que ellos tienen ahí y un lanzador derecho. Dos muchachitos que están en High A, en clase A avanzada, creo que están. Entonces, no solamente es que tú no puedes ir al mercado a buscar piezas por la vía del cambio, salvo que ellos al final entiendan que con Bobichel no van a negociar nada y que a Bobichel lo pueden cambiar y traer prospectos. Sí, pero no porque creo que vayan a conseguir tampoco tantísimo. Exactamente. O sea, por el tema de las fincas, un par de buenos cambios te sube significativamente de cara al ranking de mitad de temporada. Sí. Pero ellos no tienen nada. Entonces, en el caso de Vladimir, se está... Y yo entiendo el legado y Canadá, Claro, todo eso, claro. pero Lo que tú te significó- estás atando a un equipo que esa gerencia, encabezada por Mark Shapiro y por Ross Nos Atkins, puso a pasar lucha. no ha logrado... No ha logrado absolutamente nada en más de una década frente a ese equipo. Y Shapiro estuvo con día Cleveland, ¿verdad? Shapiro, que sí, ajá. Shapiro se cura muchísimo en Moneyball con él. Sí, pues eso te iba a decir, por eso lo iba a decir. Se cura muchísimo en Moneyball con él. Él en estos días tuvo un podcast haciendo la historia real de qué fue lo que pasó. Pero se burla muchísimo de él por Moneyball. De la Coca-Cola. Exacto. Máquina de Coca-Cola y David Justice. Entonces, ¿con qué tú vas a competir? Porque eso es lo importante aquí. ¿Cuál es el núcleo futuro de Del los equipo de Nacionales Toronto. de El equipo Toronto? no se hizo lejos. Y, ok, perfecto. Vamos a suponer que por un milagro divino, Toronto logre un núcleo que le llegue por lo menos hasta 2029-2030. Boston tiene el prospecto número 6 de Grande Liga ahora mismo jugando, Christian Campbell. Pero tiene a dos prospectos dentro de los 11 mejores prospectos que están a punto de subir. Sí. Y amarraron a Campbell ya. Los Yankees, que también tienen una finca complicada, están en el puesto número 24 ellos. Tan complicado. Pero en lo que se averigua el caso, los Yankees tienen más o menos un núcleo entre Anthony Volpi, Jason Domínguez y Aaron Judge. Sí. Y agregar ¿Entiendes? pudiéramos agregar a Luis Gil ahí. Y Luis Hill, En la parte de con el tema lanzadores. de los hombros, a mí particularmente me gusta ver cómo regresan los pitchers. ¿Por qué? Porque las lesiones de hombro son complicadas por la propia estructura del hombro. No, eso es golondrino, pero eso es lo que estoy señalando. Que también es complicado. Pero, o sea, las lesiones de hombro son complicadas. Porque normalmente tú no recuperas la fuerza ni la movilidad del hombro de manera rápida. Ni siquiera con operación. Y no sabemos si eventualmente ese hombro va a necesitar una operación. Es Claro. así. Entonces, en el caso de Hill, ciertamente novato del año, tiene el stuff, lo demostró, pero yo quisiera ver cómo regresa de la lesión del hombro. Tú tienes a Gerrit Cole todavía. Gerrit Cole va a venir a Tommy John, Que también está... pero ciertamente un año de descanso a tu cuerpo. Normalmente la gente que llega de Tommy John llega en mejor condición física Sí. porque tú tienes que entrenar todo el cuerpo en lo que tú puedes entrenar el brazo. Y hay pitchers que llegan incluso con 2 o 3 millas más en su lanzamiento. Verlander. Y si ese va a ser el caso... Pero no todos los lanzadores que se No. someten a una cirugía Tommy John vuelven al 100%. No todos vuelven al 100% y toma tiempo porque como tú no tiras en un año, tú tampoco le quieres meter 200 entradas Claro. a un codo reparado Paso a quirúrgicamente paso, de una paso a vez. paso. Por ejemplo, el caso de Sandy Alcántara, Sandy difícilmente yo lo voy a tirar a 175 entradas este año. Exacto. Los Marlins lo han llevado a él con Paso las a entradas paso. contadas. Recordemos que Sandy dominó la parte de partidos completados en Grandes Ligas Ujú. antes de la lesión de Tommy John. Exacto. Entonces, tú entiendes, hay como cosas que los equipos manejan. Pero entonces también tú tienes los Orioles, volviendo a la división este. Los Orioles son un grupo carajito. Sí. Y Que tienen tan- también que- una de que las son mejores. frescos. Y tienen una de las mejores fincas en Grandes Ligas. Y tienen un grupo carajito y tienen cuarto porque el dueño nuevo está comprometido a gastar, aunque no hicieron nada esta temporada. Sorprendentemente no retuvieron. Exactamente. Por No ejemplo, retuvieron a Corbin Kevin Burns, no hicieron Que me nada. pareció absurdo. Yo entendía que el equipo de Él se iba a Baltimore quedar. Él se iba a quedar, claro. debió quedarse Aunque con Corbin en el Burns. caso de Ujú.
Eso es importante. Él va a Sí, jugar incluyo. en su casa y su esposa está recién, o sea, tiene 2 mellizos que son relativamente pequeños. Que perdóname, Juan, hay muchos jugadores que deciden aceptar otros contratos para estar cerca de De su su hogar. familia. Sí. Claro. Lo mismo ha pasado con Clayton Kershaw, que se ha mantenido con el equipo de los Dodgers precisamente para no salirse como de esa zona de Claro. confort de su casa. Y eso pasa mucho. A veces uno critica esa parte, pero también hay que verlo Ya- desde ya- ahí ese está todo punto de No sé si tú vista. recuerdas el caso de Steven Piscotty, que jugaba con los Cardenales de San Luis. Ujú. Él pidió cambio a los Atléticos de Oakland. O sea, él pasó Sí. de un equipo ganador a cosa. Vámonos, sí, lo regaló. Y era por creo que con su madre que le está. Pues la mamá que Exacto, la madre estaba bien enferma y él quería pasar. que Pues, quería pasar más tiempo con su madre. exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas pesan a la hora de tú tomar una decisión. Claro. Hasta tú lo tomas decisiones el día a día. Tú prefieres buscar un trabajo que está cerca de tu casa para tú ahorrarte cosas, para ahorrarte todo los tiempo, tapones, sobre tapones, todo los que tú tapones. quieres estar más cerca de tu familia y eso. Y al final tú lo tomas así. Entonces, vuelvo y digo, yo nunca voy a criticar a un pelotero que se busque 500 millones de dólares, la extensión contractual más grande en la historia de Grandes Ligas, superando a Mike Trout, el tercer contrato de mayor cuantía económica en la historia de Grandes Ligas, Así es. el cuarto contrato a nivel de deportes en generales, empate con Cristiano Ronaldo. Sería descarado de mi parte yo criticar a alguien que se esté buscando ese número. Pero Sin embargo, Pero, debió irse a la agencia libre. por lo menos, aunque él se quedara en Toronto, debió probar la agencia libre. ¿Para Quizá qué? hubiese conseguido un poquito más. No, ¿para qué? Porque otros equipos hubiesen forzado a Toronto a tener que ofrecer más dinero. Sí, claro, y totalmente. si él pone los números destacados esta temporada, Sí. hubiese ido mejor. Si él tiene una temporada similar a lo que fue la segunda mitad del año pasado, Consigo. óyeme, él se hubiese buscado, sin mentirte, Yo- cerca de 600 millones de dólares. Yo creo, Si la yo, presión de él era, perdón, Yoseini, que él decía que él iba a negociar hasta el momento que iba a entrar a campos de entrenamiento, faltó todas sus palabras ahí. quizás no quiso arriesgarse. No, yo creo que Quizás no, no quiso él ha sido arriesgarse. Uno se quiso arriesgar. Exacto, hay muchos jugadores que deciden aceptar Señores, el contrato para no arriesgarse, quizás precisamente porque no saben cómo les va a Lo que ir pasa es que no todo el mundo en Juan la Soto. temporada. No, y yo creo que las dos cosas tienen crédito. O sea, tú decidir, ok, me voy a asegurar en un sitio. Usted puede criticar lo que sea, pero Pero cuando, está asegurado, cuando ya usted tiene la tranquilidad del dinero, ¿tú entiendes? Hasta los 40 Óyeme. y un año va a estar jugando ahí. Exactamente, ya eso, olvídate del mundo. La tranquilidad que te da tú tener dinero en Grandes Ligas te resuelve muchísimos problemas de temas mentales, que tú no tienes que estar preocupándote porque te van a deducir el 50% de un salario de $700,000 de salario novato. Pero verdad que sí. Exactamente, tú puedes comprar tu casa, tienes tu familia tranquila, buenos colegios, todo, ya tú estás tranquilo. Como también usted tiene que tener 2 granazos de titanio para decidir, ¿tú sabes qué? Yo me voy a la agencia libre, se me importa a mí que me hayan ofrecido tanto dinero en tal sitio, porque, oye, entonces somos hijos de la vida. Sí. Tú estás a una lesión de perder la temporada completa. Exactamente. A torcerte mal un tobillo para perder la temporada completa. O sea, las dos cosas tienen su mérito. Por eso, por ejemplo, la gente tú le ves, no, que José Ramírez se dejó engañar que por el contrato. Ciertamente el valor de Ramírez es mucho más elevado que por lo que él firmó. Ciertamente. Por Totalmente mucho, de acuerdo. por mucho. Por mucho. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, Se aseguró. tranquilo. Se aseguró. Está cerca la de gente su critica a familia. Y él quería quedarse en Cleveland. Claro. Claro. Ya. La gente que critica a Acuña porque le cogió los 100 a Atlanta, Acuña ya no tiene problema de cuarto, se aseguró. Pero al año siguiente, después de firmar Acuña esa extensión de contrato con Atlanta, él se lesionó. Claro. Entonces, ahí al para final- mí el mejor ejemplo, el mejor ejemplo es Luis Severino. En su pick con los Yankees, Luis Severino firmó por 4 años y cerca de $40 millones. Ujú. Cuando él lo firmó, me incluyo, todos dijimos, se dejó engañar Severino. Pero Oye, y después de eso, Severino le tiró a los Yankees 1 temporada y media. Y el medio no fue que tiré media temporada, no fue que tiró 81 innings en una entrada, tiró un inning en otra, ¿tú entiendes? Y ligó ahí media temporada, pero Severino nunca fue el mismo con los Yankees después de la cirugía. Es así. ¿Tú entiendes? Entonces, los equipos se arriesgan cuando te pagan por adelantado. sobre todo se arriesga mucho con los lanzadores. Con los lanzadores. Claro. El caso también, fuera de los lanzadores, Eloy Jiménez. Eloy Jiménez recibió un Wow, contrato señores. sin tener una pelota en Grande Liga. Increíble. Y las lesiones se lo comieron en White Sox. Se lo han comido de una Recién cambiado manera. de los cachorros a los White Sox, firmó una extensión de 68 millones, creo que fue en ese momento. Sí, Sí, fue más o menos por ahí, creo que. eran 30 y pico más opciones. Y llegaba a 60 y algo con opciones. Señores, Ahí hay 2, Singleton, Kinger. ¿Entiendes? Un equipo poner dinero para...
señores. La verdad es que, señores, es Tampa Bay y difícil. Wander Franco. Es cierto que ellos no le están pagando a él ahora porque él está listado restringido, pero Tampa le Bay estuvieron pagando. comprometió Sí. una cantidad importante de dinero después de 70 partidos, básicamente, de un Y un jugador. tipo que se iba a convertir en la figura de esa organización. La Exacto. cara del equipo. Entonces, Sí. o sea, la mayor cantidad de dinero que ha dado ese equipo. ¿Tú entiendes? Los Que equipos- dejó ahí a figuras como Evan Tú sabes Longoria, que, David Price, o sea... este muchacho en su pico, un morenito que era pitcher. No, Jackson no, otro. Chris Archer Archer, también. Carl Crawford también. Carl Crawford. En su, Recuerda de- ¿tú entiendes? muchas figuras. Mira, el caso de Eloy, señores, a mí me sorprende mucho y me llena de tristeza porque, verdad, aquí todo el mundo conoce que cuando Eloy está sano, es un tipo que El padre. Sano el pero padre. lamentablemente, señores, Ven a es jugar como un cristal. Ese muchacho está aquí hoy y de repente o sea, tú le haces así, tú le topas y ya está lesionado. O sea, una cosa. Y por lo menos los Increíble. últimos 2 años, él ha estado en la mejor condición física que yo lo he visto desde que él debutó. Pero cuando yo tengo un historial de lesiones, tú eres propenso a lesionarte. Totalmente. Entonces, Hasta de mirarte. entonces, los equipos también toman su riesgo al dar esos contratos. Claro, es así. Es de lado y lado. Hay contratos con lo que yo puedo estar de acuerdo, como no puedo estar de acuerdo por diferentes factores. Pero realmente, cuando el pelotero decide, tú sabes que yo me voy a asegurar, olvídese del mundo. Si tú me dices a mí, y un caso que usted podrá decir, coño, pero le dieron dinero. ¿Cuál? Los 340 millones de Tatis, cuando se lo dieron, fue un riesgo que tomaron los padres. Sí, porque Claro. mira lo que ¿Tú vino entiendes? después. Después viene el accidente. Después Pero él viene tenía un la historial de lesión también. La suspensión. Tiene un historial de lesión. Él- Antes de firmar esa extensión, él tenía ya el él historial de tenía el lesiones. tema de sus lesiones Sí. también. ¿Tú entiendes? Entonces, los padres apostaron a eso. Y la apuesta por momentos se ha visto muy inteligente, como por Sobre otro todo momento con el no. cambio de Ahora, posición. después que él se ganó el guante de platino, no hay una gente que pensara que con el talento que él tiene como atleta no valga más de 340 millones de dólares. Claro. Pero es, ¿Es así? nada por el guante de platino, pero se aseguró. O sea, y eso lo hablábamos Sí. en Z Deportes. Dominicanos, para mí, en este momento, los 3 mejores atletas con los que contamos son, en ningún orden en particular, Soto. Fernando Tatis Jr., no, atleta. Atleta no en general, jugador, no todo jugador, en general. no jugador, no bateador, no, atleta. Atleta. Fernando Tatis Jr., Eli de la Cruz y O'Neill Cruz. Y en un cuarto lugar, pegado de O'Neill, Julio Rodríguez. Sí. ¿Tú entiendes? Estoy de O sea, acuerdo. Como atleta, atleta. estoy hablando como, no estoy hablando como jugador, pero sino como atleta, por lo El overall, todo Completo, completo. completo. por lo que demuestra que puede hacer con su cuerpo. Ujú. ¿Tú entiendes? Que son tipos que tú siempre lo ves en forma, son tipos que tú dices que no, que yo Que se arriesgan mucho. con libras de más, son tipos Claro. que con alta velocidad, son sí. tipos de impacto, son tipos que te impactan el juego de diferentes formas. ¿Tú entiendes? Para mí, ellos son los 4 mejores atletas de República Dominicana. Y si Wander Franco estuviese en Grandes Ligas, Un debería quinto. estar en ese listado. Bueno, quinto no. Tú dijiste que Dentro no del había, top no tres. había, no había un ¿Tú orden. entiendes? No tengo un orden, pero iba a estar ahí. ¿Tú entiendes? No, en el mira, caso particular de ahora él. tú mencionas el caso de Eli de la Cruz. Mucho se ha hablado de la forma de juego y lo impactante que ha sido Eli de la Cruz desde que está arriba con el equipo de Cincinnati. Y la gente habla de cuánto vale Eli de la Cruz ahora mismo en el mercado. Mucha gente se ha ido lejos hablando que él pudiera firmar por $1,000 millones. Una locura. Yo creo que lo están Una salando locura. ya. Yo te digo a ti una cosa, o sea, Ahora mismo, ahora mismo y no, no ahora estoy mismo. denigrando el talento de Eli de la Cruz, porque señores, no hay un tipo No, es un talentazo. Es un talentazo. definitivamente, pero para Perdón, y firmar, Cincinnati no le va a dar dinero. sobre todo, empezando por ahí, pero para que le den ese súper contrato, el contrato más grande, tiene que ser muchísimo mejor que Ohtani. Yo creo que Que está muy muy bien adelantado el Es que tiempo. depende de tu mercado. Porque recuerda también en el caso de Eli de la Cruz, su agente es Scott Boras. Scott Boras lo va a hacer esperar hasta el último momento posible. ¿Tú entiendes? Entonces, depende mucho el momento de tu agencia libre. Y de lo que tú... de Porque cómo te si está yendo Eli la se temporada. hace agente libre en una clase donde hay otros campos cortos que le puedan robar a él atención, No, y cualquier otro jugador también. ¿tú entiendes? Hay situaciones que se manejan. Por ejemplo, el que Vladimir firmara por sus 500 millones le abre el camino a Kyle Tucker para buscarse por lo menos 400 millones en la agencia libre Sí. próxima. O sea, te lo abre. Él va a ser la perla de la agencia libre. Es él.
Sí, porque si Vladi probar la agencia libre, para mí el jugador más cotizado, el Iba a jugador- ser, no, claro. la figura de la agencia libre va a ser Vladi por mucho. Iba a ser Vladito, definitivamente. Pero ahora es Kyle Tucker. Así mismo, con bajo perfil, que esto, que lo otro. Sí. Pero un tipo que te mete 30 jorrones así. Y juega élite de defensa. Entonces, él se va a buscar, para mí, como mínimo, él se va a buscar 400 millones. Y eso está más que bien. Ahora, todo depende del mercado, de contra quién tú compites, de las necesidades que hayas en los equipos que están dispuestos a gastar. Todo ese tipo de cosas tiene mucho que ver a la hora de tú visualizar un mega contrato. Yo creo que Eli tiene 3 cosas a su favor para que le den un mega contrato. Lo joven que él es y esa velocidad que él tiene, si él se mantiene saludable, es una herramienta que le va a Lo más durar. importante, tú mencionaste algo importante, el que la salud la acompañe. Él se va a mantener, es una herramienta que por él ser tan joven se va a mantener un buen tramo de su pico. ¿Tú entiendes? Eso es uno. Eli tú lo ves con 6'5" y 200 libras, que tú quieres brindarle un sándwich, y Eli es uno de los tipos flacos que más fuerza genera a la hora de conectar esa pelota. Eso yo creo que el poder que él genera y la capacidad de No, convertir muy pocos jugadores. batazo en extra base con esa condiciones contextura física que él tiene. Sí. Pocos jugadores le dan como le da Eli de la Cruz. Y, sobre todo, la gente habla, no, que él hizo un mal defensivo porque cometió 29 errores el año pasado. No, todavía es joven Ok. y todavía tiene mucho por No. mejorar. Lo que pasa es que la gente también se olvida que la anotación error es una valoración, una apreciación de otra persona. Entonces tú no puedes tomar Un parámetro. Oye, para que tú veas, 29 errores se tradujeron en un DRS, o sea, de -2. O sea, y tú dices, coño, pero si cometió 29 errores, ¿cómo va a ser que solamente le costó 2 carreras a su defensa al equipo? Porque cuando tú te vas a la estadística de out sobre averaje, él hizo 15 para la posición. O sea, él hizo 15 outs por encima del promedio en los campos cortos de Grandes Ligas. O sea, no es tan no es tan malo como la gente quiere hacerte ver. Entonces, esos 3 puntos lo tiene a su favor. Ahora, para mí, uno, tiene que dejarse de ponchar tanto. Y eso implica una mejor selección de lanzamiento a la hora de hacer swing. Porque él y de la Cruz por media más de 30% de swing en blanco cada vez que hace swing. Eso es uno. Y 2, tiene que olvidarse de la locura de batear del lado derecho. Eso es una locura. Eli de la Cruz del lado derecho no parece un bateador de Grandes Ligas. Un tipo que batea 2.05 con un OPS que no llega a 600 del lado derecho no es un bateador de 500 millones de dólares. No lo es. Del lado izquierdo él le da la pelota que pita. Y yo no sé si es que él esté empecinado en que él quiere ser ambidestro. Yo no sé si es que los Rojos de Cincinnati no le han dicho, muchachos, suelta esa vaina en banda. Batea la zurda. O alguien que le ¿Qué se diga. va a no, porque a la zurda él le da los pitchers zurdos. Claro. Porque tú Ya. me dices que él es tan débil contra los pitchers zurdos del lado zurdo que vale Te lo la pena. compro. Vale la pena. Yo te lo compro que tú sigues intentando. Pero ya estamos en el tercer año de la Cruz. Y el año pasado, del lado derecho, llegaron 6 jonrones. 6. Y 19 del otro. Pues fueron 25. 19 del otro. Y, o sea, 205 de por vida como bateador derecho. Si usted en su primer año pone 205 de por vida siendo bateador derecho, es muy probable que usted no repita un segundo año en Grandes Ligas. Es muy probable. Alguien le tiene que decir a él, socio, si usted quiere 500 millones, olvídese de batear al lado derecho. El tiempo que tú estás aplicando para esto, Enfócate vamos en a ponerlo del lado izquierdo Y empochate. para que tú agarres y de 30 cuadrangulares y te robe 30 bases y, Y controle más la zona. exacto, y aprendas a controlar más la zona de strike. Así es. Y Eli, Eli todavía va a entrar en. Este es su segundo año. Él todavía no va a entrar en No, el arbitraje. arbitraje el primer año de arbitraje va a ser los 25, 2027. Exacto. Le quedan 2 años todavía de contrato de novato antes de entrar al arbitraje salarial. Que ahí hay que ver. Entonces, tú me tienes que demostrar algo. Para Que yo motivarme a. Eso es lo que No, yo empiece a ver, ok, este tipo vale 500 millones y él tiene las herramientas. Vuelvo y en bruto. digo, no es menospreciando el talento de Eli, porque señores, lo que estamos viendo de Eli de la Cruz, lo que tuvimos ya de ver a Eli de la Cruz aquí en Lidón, y lo que estamos viendo de él desde que subió a Cincinnati, es totalmente una locura, pero es lo que. ¿Cómo fue? ¿Ah? Todavía no. Ah, bueno, ya no. Pero va encaminado a eso. Lo que sí es que para darle un super contrato, él tiene que. Por lo menos. Exacto. Tiene que. Mínimo. O sea, demostrar. 218 ponches, que fue lo del año pasado, es la cuarta suma histórica más alta de ponches en bate en una temporada. Se quedó a 3 del primer lugar.
De Adam Don. Y se quedó a 3 porque... le daba la pelota. Exacto. Y se quedó a 3 porque se perdió el juego 160 juegos. Se perdió 2 juegos. Por eso se quedó a 3. Y fácilmente ahí completaba. Exacto. Fácilmente ahí encontré. Entonces... Exactamente. Entonces, tú quieres dineros, valga la redundancia. Tú quieres dinero, hay sacrificios que tienen que hacerse. Claro. Y más un cliente de Scott Boras. Y yo creo que el más interesado en decirle, no estamos haciendo lo de ser jugador de 500 millones de dólares, tiene que ser Scott Boras en este momento. Fácilmente se lo dice esta temporada. No te sorprendas si eso sucede. Yo creo que el invento del lado derecho hay que dejarlo. Desde la primera temporada. Que olvidarse de esa vaina. Y hay que continuar y buscar otro experimento. Pero batear al lado derecho no es. Experimento. Ya vamos para el patio. Llegamos al patio entonces. Sí. Experimento tiene el equipo campeón porque bueno. el equipo campeón no tiene dirigente. No tiene coach de picheo, pero no tiene dirigente. No tiene gerente. No tiene gerente. ¿Qué es lo que van a hacer? Inventando. Estamos en... ¿Quién va a ser? ¿Quién? 10 de abril. ¿Y cómo va a ganar? Bueno, eso era para mí el gerente de ese equipo ya está trabajando. No lo anuncia para mí. Pero ¿y cuándo lo para mí? Supuestamente... Para mí el dirigente de ese equipo... Para mí la figura que pudiera ser... Que pudiera estar siendo para mí dirigente. Plácido. Para mí Plácido. Ese está ahí y después ese billete que tienen que haberle dado para retenerlo. Hablen bien, di que José Gómez eso. No, que a José Gómez le dieron un dinero porque se quedara en el equipo porque los gigantes lo estaban perdiendo como gerente. Claro. Y yo pensaba que se iba a ir para los gigantes. Yo creo que para mí Plácido puede ser el dirigente de ese equipo. ¿Dirigente? Sí. Plácido dijo que él estaba ahí simplemente por su compadre. Mi apuesta es que el próximo dirigente que sabe tirar rojo se llama Yadier Molina. El maiciano. Esa es mi apuesta para el próximo año. Yadier Molina. Es el momento. ¿Entiendes? Está entre los candidatos. Que Pujol una llamadita. ¿Cuánto era que tú querías? ¿Cuál es tu precio? Ok, arranca para acá, vamos a negociar con el escogido y ya le había sido entrevistado por el escogido en el pasado. Exacto. Se sabía que Pujols primero iba a tomar un descanso, ¿verdad? Porque él... Pujol al principio de temporada dijo que iba 2 años sí o sí, que su contrato lo firmó para que no lo votaran. Es que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Después que tú comienzas a experimentar lo que es el Lidón, tú dices, cónchale, espérate. Después que tú comienzas a experimentar lo fuerte que es el Lidón, es que tú dices, espérate, vamos de descanso. Mi teoría fue que a él le tocó la Romana San Pedro, San Francisco, Santiago. Tengo que ver el calendario. Y le tocaron como esos 4 y le tocó una cama incómoda en medio de... Entonces, como tú comienzas a experimentar esos viajes, que incluso yo recuerdo una entrevista que yo le hice a Yadier Molina y le preguntaba que qué era lo más difícil de dirigir aquí en Lidón y él decía que los viajes, o sea... Tener que viajar de Santiago a la Romana. No, pero ya eso no se hace. La liga ha hecho un buen trabajo con el tema de eso. Está bien, pero él decía eso. O sea, tener que viajar de Santiago a la Romana, poniendo un ejemplo. O sea, el señor es una... Es que el principal problema, por lo menos que yo entiendo que hay aquí, es que los equipos viajan normalmente el mismo día. ¿Tú entiendes? Viajan diario. Porque si vamos a suponer, yo me tengo que trasladar desde Santo Domingo hasta San Francisco. Uno de los equipos de la capital que va a jugar con los gigantes. Si usted va desde el día antes, normalmente es más cómodo porque ya tú estás allá. Claro. Pero eso implica más dinero porque vas a tener que pagar hoteles y demás cuando ya tú aquí estás pagándole estadía a muchos peloteros. Entonces, es un tema de gastos. Pero realmente, tú viajas al mismo día, la carretera explota. O sea, la carretera explota y las carreteras aquí explotan y son estresantes porque tú no sabes de qué hoyo que te va a salir un motorista. Sobre todo, lo más importante. Tú no sabes de qué hoyo que te va a salir pero cansa. un motorista. Entonces, es cansón para tú llegar allá, te relajas de que 40 minutos, va a coger para ti que bateo, aquí poco pasa. Óyeme, hasta tú aquí, ir a San Cristóbal, por poner tu caso que está cerca, cansa. Sí, el trayecto de San Francisco es el más difícil. Sí. Es el más difícil realmente. Claro, entonces mucho ese es otro tema. Cogiste carretera el mismo día para llegar al estadio, pero estás cogiendo carretera el mismo día. O regresar a tu provincia originaria, o si tienes otro juego en la ruta, pues regresar a tu provincia originaria para el día siguiente viajar. De nuevo. ¿Tú entiendes? Entonces, tú has cogido 3 autobuses en cuestiones de menos de 24 horas. 18 horas, ponle, tú has cogido 3 autobuses. Sí. Y eso, señores, eso explota. Es cansón. Hemos llegado
formalmente al final del primer episodio ya. ¿Ya tan rápido? Sí, ya se acabó. Ay, Dios, qué ching. Ven acá, se acabó ya. Yo sé que tenemos mucho de qué hablar. Pero que tenemos tiempo, que no estamos en el aire. Yo sé que Pregúntale al tenemos patrón. tiempo. Yo sé que Pregúntale tenemos al patrón. tiempo. Es patrón. Oh, pero Dios mío. Señores, recordad que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Detrás del Home, Detrás de H. En todos los sitios estamos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. Vamos a ver dónde más nos metemos, pero estamos en todos los sitios como Detrás de H. Siga también Caballá Films, Caballá Clips. También siga Todo lo que sea caballero. todo lo que sea Caballá. Usted busca Caballá y le salen como 3 cuentas. Sígala a las Sígala 3. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Detrás del Home. Te extraño, man. Ay. Adiós. ¿Qué?